Muy buenos días, estimados amigos del programa Caminemos Juntos. Aquí tenemos el gusto de recibirlos en que es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y aquí estamos en la mesa de trabajo, Manuel, Félix, quien les habla José, y ayudándonos siempre en los controles, Roberto Molina. Ahora nosotros estamos desarrollando aspectos de lo que es un curso que denominamos método de vida. Dentro de este método de vida, una de las enseñanzas se titula Las oraciones y el estado de oración. Y nosotros queríamos compartir con ustedes nuestras vivencias, nuestras experiencias, también nuestras preguntas y nuestros interrogantes que tenemos adentro sobre este tema, las oraciones y el estado de oración. Bueno, ahí está, lo vamos a compartir. Ahí va. Bueno, en realidad la oración es un tema muy amplio y que nos da para mucho. Así que vamos a tratar de hacer solo algunos conceptos de acercamiento y después veremos si podemos seguir desarrollando. Y voy a empezar con un poema. La oración es un perfume. La oración es una flor. La oración es un suspiro, es como un beso de Dios. Y entrando un poquito en la parte histórica, podríamos decir, vamos a dar una cita de Casiano, que consideraba que la lectura era una de las partes de la oración. Y él hablaba de la lectura, de la meditación, de la oración y la contemplación. Y así tenemos un poco como una síntesis de lo que abarca esta palabra. Y para dar más referencias, Casiano fue un sacerdote ortodoxo y rumano, asceta natural y reconocido como uno de los padres de la Iglesia y como santo tanto en la Iglesia cristiana como ortodoxa. Los dos son cristianos, católica y... Claro. La cristiana claro. Apostólica romana sí, y ortodoxa, exactamente. La oración, en sentido amplio, es generar energía mental positiva, dirigida y efectiva, y expandirla en beneficio de todos. Sí, claro, esa es la oración. A mí me gustaría también llevarlo a un aspecto cotidiano, porque cuando uno piensa en los grandes padres de la Iglesia y todo eso, piensa en almas realmente muy grandes, muy evolucionadas, muy expansivas. Pero en la vida cotidiana, nosotros también tenemos esa necesidad. Y según me comentaba una vez una persona, me decía así, que él creía que nosotros, los seres humanos comunes, a veces buscamos la oración, así lo decía, cuando tenemos una angustia, una dificultad, un estado muy difícil por el que estamos atravesando. Y posiblemente en otros momentos, nos contaba, donde todas las cosas se solucionaban, iban camino derechito, sin problemas, es como que uno se olvidaba un poco de la oración. Quiere decir que los momentos difíciles, de angustia, entonces es como que ahí la necesidad interior hace que uno busque a Dios o busque lo sobrenatural o busque una especie de apoyo interior para encontrar algún tipo de consuelo. La oración, en ese caso, sí, es una ayuda, es un apoyo, es un sostén, pero también podemos ir más allá de eso, y es que expandir la oración no solamente a los estados de necesidad, sino a un estado habitual, un estado de trabajo interior o de estado interior donde todo puede transformarse, como se decía en el poema inicial, en una especie de flor, una especie de oración, una especie de entrega
hacia lo divino como algo de lo mejor que tenemos. Es un tema, como bien se dijo, muy amplio, y creo que es válido, que son válidas todas las experiencias de las personas, y a veces uno escucha cosas tales como que no, eso no es la oración es así, o la mejor forma de orar es esta otra, no, esa la forma de orar en forma tal no anda. Yo creo que vale la experiencia de cada uno. Y cada uno ha de elaborar su modo de orar. La oración, básicamente, desde cierta óptica, es un estado de unión con lo divino, con esa luz superior que todos los seres tenemos, con esa chispa divina que llevamos en el corazón. Y si bien eso es lo ideal, lo que nos gustaría, el desafío es poder tener eso presente durante el día. Cuando las actividades nos acosan, nos aprietan, tenemos que rendir cuentas, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que estar al tanto de esto y de lo otro. Entonces, ¿está reñida la oración con el trabajo, con la vida diaria? No. Es básicamente la respuesta. La respuesta es que la oración es de todos los seres humanos. Todos podemos orar, cada uno tiene que encontrar su manera. Y en esa búsqueda nos apoyamos en escritos, algunos son antiquísimos, otros más modernos, cursos que tenemos, o cualquier otro elemento que nos sirva para mantener esa chispa divina, ese estado de presencia, estar presente aquí y ahora con lo divino. Cuando hay un relato que hemos citado muchas veces y que probablemente vamos a seguir citando, porque nace de la experiencia de una persona, que es el peregrino ruso, el peregrino creo que está en los años 1870 por ahí o 60, cuando descubre un libro que está en ruso y está en griego, que en griego se llama Filocalia, en ruso creo que es Dobrotolubie o algo así, y que básicamente trata de la oración del corazón, cómo llegar a la oración del corazón. Escrito por los padres del desierto, por los primeros padres cristianos. Entonces, abocarse al estudio de la oración, por un lado, es estudiar, digamos, páginas, escritos, antiguos, modernos, experienciales de otras personas. Pero el otro lado, que es el más importante, diría yo, es la práctica que uno va haciendo. ¿Con qué se va encontrando en la medida en que intenta esa oración permanente? ¿Y qué significa para uno una oración permanente? Bueno, a modo de... No hay mucho. Bien, muchos dicen, así como le decía José, que la oración es un modo de aquietar la mente, sobre todo que muchos recurren a ella en los estados difíciles. Pero en CAF, la práctica de la oración, y en especial la meditación como una forma de orar, es o va más allá que aquietar la mente, sino que es generar un estado transitorio o permanente de oración, que nos permite conectarnos con nuestro interior, reconocer nuestros lados oscuros e influir positivamente con ellos. Existen distintos tipos de oración. Por ahora las voy a mencionar simplemente y si es oportuno la desarrollaremos más adelante. La oración devota, la oración vocalizada, la oración operativa y la meditación, que son ejercicios prácticos de oración para desarrollar el estado de oración permanente. Me parece muy bueno esas etapas, esas formas de la oración, porque da una amplitud muy grande y que creo que abarca todas las partes. También, además de esto, me gustaría agregar que en nuestra concepción actual del mundo, donde todo está globalizado e interconectado,
nos enteramos de cosas de Europa, de Oriente, de Medio Oriente, del África, de todos lados, en segundos, casi instantáneamente nos estamos enterando. Y vemos con eso que hay también distintas culturas, distintas creencias y distintas formas de orar también. Por ejemplo, para nosotros la concepción occidental es una cosa en la que estamos nosotros acostumbrados, pero cuando vemos personas del África que viven en la selva u otras creencias como Medio Oriente o incluso Oriente o allá en la Siberia, donde otras personas también tienen otro tipo de cultura, otro tipo de formación, otro tipo de creencia, entonces tenemos que expandir también nuestra concepción de lo que es orar. Cada uno, como se decía recién, orará en su idioma, en su creencia, a su deidad, pero el tema es que eso no solamente transforme nuestra actitud interior, sino también que haga un mundo mejor. Una vez también otra persona nos comentaba, a mí me comentaba, pero ¿de qué sirve orar? Si yo veo personas que oran y después se pelean con todo el mundo. No, me parece que la oración tiene que ir acompañada con esa intención, esa actitud, esa disposición interior que es la que transforma realmente. No solamente son repetir palabras o repetir cosas porque sí. Eso va acompañado de una transformación interior. Entonces, cuando esa transformación realmente sea efectiva, sea evidente, bueno, quiere decir que, podemos hacer realmente ese mundo mejor. Sí, es importante tener en cuenta que, como todas las cosas, tiene sus etapas. Entonces, por eso decíamos hace un momento que es muy difícil clasificar si hay un mejor modo de orar. Creo que mi mejor modo de orar para mí está ahora y probablemente mañana o pasado sea otro y ayer fue otro, porque vamos pasando por distintos momentos. Hay quien dijo que, por lo menos suena lindo, que orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Entonces, bien, es un concepto bastante simple y podemos perfectamente ayudarnos con eso como un punto de apoyo. No quiere decir que necesariamente para todo el mundo tenga que ser así. Otro de los aspectos importantes, creo, con respecto a la oración, que decíamos que nos une a lo divino, es también tener presente que nos une a lo divino que está en todos los seres humanos. Es decir, cuando la oración es genuina, cuando nos va uniendo a lo divino, también nos va uniendo a todos los seres, de una manera o de otra. Y eso hace que realmente se expanda nuestro amor, nuestra conciencia, nuestra entrega, porque también la oración es un aporte de energía beneficiosa que podemos aportar al mundo en general o a alguien en particular que está necesitando una ayuda especial. Es decir, hay muchos aspectos. Entonces, dentro de esas etapas, también hay una etapa que se busca la oración automática. Es decir, que no es el primer paso precisamente, cuesta bastante llegar hasta allí. Pero uno va repitiendo un nombre, una frase corta, algo que resuene en nuestra alma, en nuestro corazón, hasta que comience como a repetirse sola y nos va invadiendo. Entonces uno dice, bueno, entonces si no hay esfuerzo, si no pongo toda la atención, no es oración, es una etapa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, no descalificar a nada ni a nadie, porque hay una etapa en que a mí me sirvió algo y ya cambió a otra cosa y digo, eso no va más. Cuidado, porque eso le sirve a otro, o me puede servir a mí mañana en un momento de necesidad. Nosotros decimos por qué es tan importante la oración en la vida espiritual, porque es prácticamente la esencia.
Hay una cosa que es interesante, porque la ciencia últimamente se está ocupando de los estados de oración y hemos leído, hemos visto videos sobre muchísimas investigaciones que se están haciendo sobre los estados de oración y fundamentalmente los estados de meditación, en especial sobre monjes budistas, que son los que tienen más cultura o más antiquísima su cultura sobre este tipo de experiencias. En un estado de oración, para decirlo en términos generales, baja la actividad eléctrica del cerebro, haciendo que se mantengan en ondas alfa. ¿Esto qué significa? Que estas ondas tienen una frecuencia entre 8 a 14 ciclos por segundo, mientras que en el estado de vigilia normal la frecuencia es de 14 a 30 ciclos por segundo. Entonces, en las experiencias que hemos observado, por ejemplo, cuando lo invitan a meditar sobre la compasión, estas ondas están en su máxima expresión y el estado del ser es como una totalidad que está totalmente integrado con cerebro, cuerpo, es decir, materia y cerebro son prácticamente una sola cosa. La mente, entonces, en un estado alfa, es beneficioso a nuestro estado biológico y eso es lo que se ha confirmado en estos estudios biológicos y metabólicos. De allí la popularidad que actualmente tiene la meditación en cualquiera de sus modalidades, pues ayudan a quienes la practican a controlar los desórdenes mentales, calmar emociones exacerbadas y ordenar las necesidades fisiológicas o alteraciones fisiológicas, también especialmente el estrés que está tan de moda en nuestra época. Sí, hay muchos beneficios, muchos beneficios. También volviendo a la vida cotidiana, recuerdo también otra persona que me decía, o muchos se preguntarán, tal vez como esa persona, pero yo ¿cómo hago para orar? Porque estoy corriendo de un lado para el otro, estresado, tratando de cumplir con todas las obligaciones que tengo. Bueno, yo creo que el orar, como así se decía bien recién, que tiene muchas facetas, muchas formas, y cada uno puede encontrar su forma de orar, también puede uno adaptar a su vida cómo es la oración, cómo es la forma de proceder. Cómo nosotros pensamos, cómo admitimos a otra persona, cómo acariciamos a un chico, cómo cuidamos la naturaleza, cómo resolvemos un problema en nuestro trabajo, cómo tratamos de hacer equipo con nuestros compañeros, cómo tratamos de crecer juntos o ayudar juntos en una actividad determinada. Todo eso se transforma en una oración cuando uno pone la actitud para el bien común. Yo lo diría así, como para el bien común, para que todos los seres humanos nos estemos ayudando, tanto uno para uno mismo como para los demás. Sí, es muy interesante esto y digamos quizás como un primer paso para quien quiere abordar este tema sin mucha experiencia, es encontrar algún momento del día, preferentemente de la noche, cuando uno se va a acostar, buscar un lugar tranquilo y hablar con Dios con nuestras propias palabras. No hace falta un texto oficial. Si bien hay oraciones que podríamos llamar, entre comillas, consagradas, porque han sido recitadas por muchas personas durante mucho tiempo y tienen su magnetismo, también nosotros podemos hacer nuestras oraciones en forma personal, decirle a Dios o a lo sublime, a lo más alto, o dirigirnos a eso superior, cómo nos sentimos, qué queremos hacer, en qué nos gustaría que nos ayude, compartirle nuestras experiencias, rogar por alguien o simplemente darle nuestro amor, nuestro cariño, orientar esa fuerza que todos los seres humanos tenemos hacia esa entidad superior.
Y esa es una oración poderosa también. O sea que hay muchas maneras de comenzar. El asunto es animarse a dar ese primer paso, como uno más cómodo se sienta. Y eso mismo muy probablemente nos va a ir abriendo otras puertas. Y creo que se producen algunas cosas maravillosas, porque cuando uno se aboca en serio a un tema como este, aparecen personas que nos ayudan o aparecen por ahí textos que uno no sabía que estaban tan cerca nuestro y que nunca le dimos tanta importancia. Bueno, son elementos que creo que nos pueden ser útiles para todos. Bueno, por supuesto que hay mucho más en todo este tema de la oración. Pero vamos a hacer un punto y aparte para escuchar un poco de música. Y bueno, este tema seguirá adelante en otros programas. Aquí tenemos preparadas otras cosas más, así que los invitamos a escuchar la música y seguir caminando juntos. Hemos escuchado la tercera de las 3 canciones para cello y piano de la compositora francesa Nadia Boulanger. Esta compositora, Nadia Boulanger, nació en París en 1887 y falleció en la misma ciudad en 1979. Fue compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora. Formó y enseñó a muchos grandes compositores del siglo XX, entre ellos el argentino Astor Piazzolla. Según el compositor Ned Rorem, dijo: fue la pedagoga musical más importante que jamás existió. Como directora de orquesta, fue una de las primeras en recuperar las obras de Claudio Monteverdi y fue la primera mujer que dirigió un concierto para la Royal Philharmonic Society de Londres, también para la Orquesta Sinfónica de Boston y para la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Tercer movimiento, tercer canción de la composición para cello y piano
de la compositora francesa Nadia Boulanger. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y estamos aquí con la entrevista para hoy. Y tenemos una videollamada con San Salvador de Jujuy. Aquí en la pantalla está un médico, Néstor Vilte. Está en San Salvador de Jujuy, como dijimos. Y bueno, vamos a ir preguntando distintas cositas, pero les adelanto algo, se ha dedicado casi toda su vida a la investigación científica para la rehabilitación de personas con discapacidad. ¿Dije bien, Néstor? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? El gusto de escucharlos y muchas gracias por invitarme. Un gusto para nosotros. Néstor, ¿cómo nace en usted esa inclinación por querer ayudar a las personas con discapacidad? ¿Usted ya cuando empezó a estudiar ya tenía esa idea o fue alguna circunstancia de la vida que lo enfrentó con ese tema? No comencé con este tema cuando estudiaba porque en la facultad en esa época no se incluía ningún tema sobre rehabilitación. Más bien fue una cuestión circunstancial de trabajo que me ofrecieron sin conocer nada para asumir la dirección de un centro de rehabilitación en el interior de la provincia. Y ahí me quedé. Ahí mi vocación y me autoformé, digamos, a través del tiempo. ¿Podemos saber el año en que empezó ese trabajo? Y en el año 1979. 79, o sea, son muchos años de experiencia. Unos 40 años de dedicación a eso. O sea, ¿en qué consiste el trabajo que usted empezó a hacer en ese lugar? Y en ese tiempo nosotros trabajábamos mucho sobre lo que es la rehabilitación laboral. La rehabilitación laboral, la formación profesional en talleres, ya sea de carpintería, herrería, filigrana, costura, una serie de talleres, hasta la colocación selectiva, y osamos formar cooperativas y pymes. Hace más de 40 años le hablo de esto, ¿no? Mira. Así que lográbamos la integración laboral y obviamente previamente la rehabilitación médica, social, cultural y educativa. También hicimos la primera escuela especial acá en Jujuy, que no me gusta que se llame especial porque son escuelas como cualquier otra. Son escuelas inclusivas, digamos, ¿no?
Sí. Pero integraba totalmente a la persona entonces, porque la rehabilitaba y le daba un medio de trabajo y de conocimiento. Así es. Y de los mismos talleres formaban parte del familia, que los familiares que Se corta el sonido. deseaban participar de este proceso. La familia, uno de los más afectados, aparte del ser todo, la familia a nivel Perdón, Néstor, No sé, se sí. corta. A ver, integral. sí, continúe. Era nuestra intención, digamos, preparar a las personas discapacitadas y su grupo familiar campo laboral, dando orientación laboral y formación profesional a través de talleres como herrería, carpintería, filigrana, granja, huertas y demás. Lo que nos llevó a formar pymes y cooperativas hace más de 40 años. Sí. Muchas hoy existen todavía y subsisten gracias al esfuerzo individual y grupal de la familia. Aquí la familia es muy importante. A mí me parece que lo que usted plantea es súper importante, porque por lo menos mi información a la fecha es que es bastante reciente la necesidad de integrar a los discapacitados a la sociedad, e incluso prefieren en lo posible que puedan asistir a escuelas regulares y no asistir a escuelas especiales. Es decir, realmente ustedes fueron unos adelantados, digamos, en ese trabajo, verdaderamente. Y una pregunta, supongo que ese es un trabajo en equipo. ¿Quiénes lo conforman? Sí, era un trabajo en equipo. En ese momento éramos 3 o 4 personas nada más, porque la rehabilitación fue en esa época un poco la cenicienta de la ciencia, sobre todo de las ciencias médicas y sociales. Recién comenzaba, y en el año 81 las Naciones Unidas lo declara Año Internacional de la Discapacidad. Bueno, ¿quiénes estaban? Fue un médico, un asistente social, una terapista ocupacional, un ortopedista y un fisioterapeuta, nada más. Con ellos recorrimos toda la provincia, puesto por puesto de salud, y elaboramos programas en cada lugar. Néstor, ¿hay una estimación de la cantidad de gente que se fue, de la que se fueron ocupando, la que se fue tratando de reincorporar a la sociedad y tratarla? No tenemos mediciones totales, pero sí parciales. Apreciaciones, digamos, casi en más del 80%, muchos de ellos se integraron y están hoy integrados actualmente. Por ejemplo, el estacionamiento de la ciudad está formado por personas discapacitadas y su grupo familiar, y tienen una renta un sueldo mensual más que un empleado público. Mire, qué muy bien. bueno, Importante eso. muy bueno. Y las personas que pudieron ser así tratadas y formadas, ayudadas, ¿qué edad tenían? ¿O en qué rango de edades se estaban ubicadas? Bueno, sobre todo en la edad productiva, es decir, jóvenes, adultos y algunas personas más ancianas, pero sobre todo personas en edad productiva. ¿Y qué pasa con los, por ejemplo, los que están discapacitados y son niños que todavía están en su formación inicial, tienen que asistir a la educación tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo lo trabajan o cómo se relacionan ustedes con ellos? Si bien es cierto, no hemos trabajado con muchos niños porque estamos más dirigidos a adultos, pero toda la atención desde el movimiento del nacimiento, si una persona nace con alguna discapacidad, tiene todo un trabajo perinatal que se llama, de todo un equipo de pediatras, neurólogos, psicopedagogos, estimuladores, sobre todo del habla, de la escucha, de la visión y del movimiento. Bien amplio. Ahora entiendo, en algún momento, cuando hablábamos un poquito antes
de la grabación, usted decía que la discapacidad que abarca son tanto las naturales, es decir, aquellas congénitas, como las adquiridas, y a su vez las transitorias, es decir, que pueden desaparecer, y las permanentes. ¿Es así? Y algunas parciales, otras son totales. Ajá, Eh, claro. Son grados que se evalúan sobre todo en los certificados de discapacidad, en las juntas médicas de discapacidad, del certificado único de discapacidad que existe actualmente en el país. Claro. Néstor, Y que sí, perdón. da posibilidad de pensiones, pases libres, exhibición de impuestos y demás. Claro, a una Perdón, ayuda en algún momento usted mencionó un programa dentro del cual está incluido el trabajo que fue realizado. ¿Lo puede mencionar? Sí, es el programa de rehabilitación integral llamado Rehabilitación con Base Comunitaria. Es un programa elaborado con los recursos de la comunidad, con los agentes activos de la comunidad. Por ejemplo, las maestras, los centros vecinales, las parroquias, el mismo grupo familiar, las asociaciones civiles y bueno, todos los recursos propios de la comunidad y aprovechando el material que hay en el lugar para evitar trasladarlo al paciente a los centros más distantes y complejos, salvo casos excepcionales, ¿no? claro. Ahora, administrativamente, Néstor, administrativamente, ¿eso era orquestado, formado por el gobierno de la provincia de Jujuy o era una iniciativa particular? Nació como una iniciativa particular y la Organización Panamericana de Salud lo tomó como modelo. Ajá. Desde Jujuy. ¿Desde dónde? Se elaboró después un manual de rehabilitación basada en la comunidad, traducida a más de 25 idiomas, que en muchos países hoy se utiliza. Hay algo que usted había comentado también y que me pareció muy interesante, que era la posibilidad de utilizar recursos, yo no sé si diría ortopédicos o lo que sea, propios del lugar. Sí. Ayuda técnica se llama eso. Ayuda técnica. ¿Cómo es? Ayuda realizada con, por ejemplo, una paralela con varejones de árboles o orquestas de árboles que pueden servir como muletas y cualquier otro recurso que la comunidad tenga ahí en su lugar. Claro. Primero para evitar desarraigar al discapacitado de su grupo familiar y que dar participación a todos. Claro. Y por una cuestión económica también, para no comprar una cuestión ortopédica que sea cara y hacerla con los elementos que están en el lugar. Mencionó usted en algún momento también el costo que significaba eso en esa época, hace 30 años o algo así, ¿no? Que parece irrisorio. ¿Cómo sería? Que hace más de 30 años, 40 casi, el costo del paciente por año era de $1 por paciente. $1 por año. Por paciente. ¿Eso le costaba al paciente poder hacer el programa de rehabilitación? Al programa de rehabilitación le costaba. No, el paciente, la atención era gratuita, totalmente. Claro. Sí. Y hoy, para hacer una comparación, ¿cómo es hoy la situación? No sé exactamente el costo de rehabilitación de una persona discapacitada, dependerá de cada patología. Claro. Yo calculo arriba de los 600.000 pesos que está el costo de una rehabilitación básica, sin y demás. ¿Sí? Sí, entiendo. Usted, Néstor, ¿recuerda dentro de toda esa larga trayectoria que hay de trabajo, recuerda algún caso o algunos casos que hayan sido significativos en su tarea? Sí, recuerdo 2 casos muy importantes. Uno, un ciego que aprendió a pintar. ¿Cómo hacer para que un ciego pueda pintar si nunca vi? Sí.
les enseñábamos con radiografía a hacer punteos, líneas de punteo, después les enseñamos volúmenes, y así él comenzó a interpretar las dimensiones, y llegó a pintar hasta un cactus o una bandera flameante, una bandera argentina. ¿Quién lo Una bandera flameante, sin embargo. Sí, él era, perdón, sí, ¿él era ciego de nacimiento o un ciego que después sufrió algún problema? Sí, era ciego de nacimiento, nació en Pumamarca, así ya ancestralmente venía con una carga genética, digamos, de artesanías, ¿sí? Pero fue muy significativo ese caso, que después tuvo un premio nacional a nivel del Congreso Nacional en nuestro país. Y otro caso que me quedó muy grabado es una chica santafesina que hoy está casada y tiene hijos, ya no vive en Jujuy. Era una chica que vive amputada, así que le faltaban las dos piernas porque se tiró bajo el tren con una cuestión afectiva. Y bueno, pasó por todo el país, nadie la quería porque tenía un carácter muy fuerte. Y acá en Jujuy, en este centro de rehabilitación que se llama Dr. Vicente Arroyave, logramos a través del deporte integrarla en las actividades y llegó a ser campeona sudamericana del lanzamiento de disco, bala y jabalina en silla. ¡Oh, qué bárbaro! Bueno, encauzó todas las energías por todo ahí. un logro. También la capacitamos en postura, pero una buena posturera. Esos bueno. son los dos casos, digamos, porque sorprendí. Qué notable. Increíble. Usted destacó mucho el tema del deporte como parte de la rehabilitación, ¿no es cierto? Me parece muy... ¿Puede contar algo sobre eso? Sí, el deporte nace acá en Jujuy con lo que en aquella época, en el año 79, se llamaba Deporte para Lisiados, que venía de una organización de Buenos Aires. Yo me interioricé del tema e hicimos en diciembre de ese año un campeonato internacional y olímpico para Holanda con más de 500 discapacitados en silla de ruedas. Obviamente, la competencia para discapacitados motores, claro. ¿sí? Con diversas actividades deportivas como básquet sobre silla de ruedas, maratón, lanzamiento de atletismo, y tenis de mesa, esgrima, por ejemplo, en silla de ruedas. También. Lo hemos visto. Jujuy no había visto nunca. Primero 500 personas discapacitadas en silla de ruedas, que eran muy impactantes. Y las novedades en cuanto a las nuevas disciplinas deportivas. Posteriormente, yo toda esa experiencia lo trasladé a la educación, siendo docente del profesor de educación física, e incentivé la creación de la carrera Deportes e Integración. Y así, hoy sigue con otros nombres, pero muchos de mis exalumnos hoy son profesores, entrenadores y técnicos de equipos de discapacitados, no tan solo motores, sino sensoriales y mentales. Otra pregunta, Néstor. ¿Incursionaron también en la zooterapia, por ejemplo? En la equinoterapia. Equinoterapia. Sí. La equinoterapia es reciente, acá en Jujuy al menos apareció hace 10 años. No la teníamos en cuenta en esa época, pero tiene muy buenos resultados por el contacto de las personas discapacitadas motoras, sobre todo los paralíticos cerebrales, con los caballos, con los animales. Sí, bueno. Es muy buena técnica de rehabilitación. Hay un punto, Néstor, también que me gustaría destacar, que hay una coincidencia con nuestro programa, porque usted nos dijo que había un programa justamente, pero no de radio, de rehabilitación, que se llama Transitemos Juntos el Camino. Así se llama. Transitemos juntos el camino. Caminemos juntos. A la capacidad de la segregación a la integración, de lo uniforme a lo diverso,
de un parasistema a un servicio integral, de lo voluntario a lo sistemático, de los esfuerzos legítimos a lo legal, de la soledad a la contención, de la asunción masiva de la discapacidad a la corresponsabilidad descentrada, del aislamiento a la construcción de redes, de la escuela endogámica al conjunto de programas, de la patología a la pedagogía, del diagnóstico a la propuesta, del proyecto específico al proyecto escolar, de la preocupación a ocuparse, de la disposición masiva de las necesidades educativas especiales en el área a la circularidad en el sistema educativo y de las intenciones aisladas a la direccionalidad. Eso es un transitemos juntos el camino. Muy bueno, realmente. Ahora, Néstor, viendo... Perdón, que vamos a tener que hacerle varias entrevistas, me parece. Hay mucho material ahí, claro. Yo quería hacer una visión retrospectiva, que haga usted una visión retrospectiva, desde el momento de iniciación con todo ese trabajo, cuando empezaron a ir por el interior de la provincia, hasta hoy, ya retirado de su profesión. ¿Cómo ve toda esa trayectoria? ¿Sigue funcionando? ¿Está contento con lo que se hizo? ¿Ha faltado cosas? ¿Se sigue adelante o se ha detenido un poco? ¿Cómo lo ve? Sí, nosotros sembramos mucho, inclusive hasta la legislación. Una de las primeras leyes de protección, entre comillas, a las personas discapacitadas nació en Jujuy. El Sistema Único de Protección a la Discapacidad a nivel nacional, y bueno, eso todavía sigue, digamos, en vigencia, y se ha avanzado muchísimo en la aplicación de sus distintos decretos. Algunos no se cumplen, otros sí, pero va a decir que le hemos dado el espacio del derecho a las personas discapacitadas. Es uno de los ítems más importantes, digamos, que hemos dejado sembrado en el camino. Muy bien. Bueno, no sé si concluimos por ahora. Hay muchos temas más que vamos a seguir desarrollando con Néstor Vilte, acá, desde Jujuy, y nosotros desde acá. Pero se ve que el esfuerzo puede ir por distintas líneas, por distintos caminos, pero quizás para un mismo resultado. Nosotros quizás caminando juntos, acá en la radio, queremos destacar estas labores. Y allá, transitando juntos el camino, hacen un esfuerzo por otro lado para llegar al mismo lugar, que es la valoración y respeto, crecimiento humano, en todo sentido. Ahora una última pregunta, Néstor. ¿Cuál es, en su condición de jubilado y en relación con el tema, sus proyectos del futuro? Bueno, hemos estado ligados con el tema de adultos mayores, hemos elaborado algunas cuestiones, pero hoy un poco existen asociaciones, es más, hay una federación de asociaciones de discapacitados en Jujuy, la fundamos nosotros en una federación, y actualmente estoy ligado a algunos grupos de adultos mayores, sobre todo de las obras sociales. Ahí me sale otra pregunta también, Néstor. ¿Hay apoyo por parte de las obras sociales? ¿Cómo es el apoyo? ¿O apoyo oficial o apoyo institucional para este tipo de formación, de trabajo? Sí, yo creo que dentro de este marco legal que indicaba hay apoyo, no podemos negar que hay apoyo. Sí hay apoyo porque las personas discapacitadas, desde los niños hasta los adultos mayores, son consideradas y son tenidas en cuenta. Porque, claro, es las rampas en las ciudades. Claro. Sí. Eso, llevamos muchísimos años para que se revisen y se construyan. Y así fue. Así, creo que sí hay apoyo a nivel municipal, provincial y nacional. Tal vez no de forma equilibrada,
pero bueno, cada uno hace... Por algo se empieza. Siempre el camino para adelante. Una preguntita más, Néstor. Digamos, toda esa labor que usted ha desempeñado, ¿lo hizo en relación de dependencia de la municipalidad, de la provincia, de la nación? En relación de dependencia del Estado provincial y en algunas en forma particular, privada. Sí, así es. Pero tuvo varios premios nacionales e internacionales, que no viene al caso porque son reconocimientos temporales, pero sí que fueron validados. Qué lindo. Eso es muy importante. Después quisiéramos hablar de eso, aunque no parezca importante, es importante. Supongo que la labor que usted ha realizado y la labor con su equipo ha recibido la influencia de las enseñanzas del camino, ¿verdad? Así es. Así es. Mucho de esta mística de trabajo viene de la obra de Carlos. Y también de mi gran maestro, el médico, el doctor Carlos Jure, que tiene un libro que se lo recomiendo, si lo pueden conseguir en PDF, se llama La Odisea de un Galeno. Odisea. La Odisea de un Galeno. Ah, de un galeno. Sí. Ajá. Lo editó la Universidad Nacional de Jujuy. Muy bien. Hace más de 1 año, está agotado, y ahí cuenta la historia de toda la rehabilitación en esta provincia. Qué bueno. Obviamente, Ahí tenemos. fuimos un mini equipo, con mucha fuerza, fe y bueno, con toda la potencia de la juventud. Claro. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera despedir, volviendo a nombrar y presentarlo otra vez, el médico Néstor Vilte, que nos ha atendido desde Jujuy y que yo me olvidé de presentar al principio, también es miembro de CAF. Por eso, la combinación de la espiritualidad y la ofrenda por querer hacer algo por todos los seres humanos. Muchas gracias, Néstor. Estamos en contacto y volveremos a estar. Un cariño muy grande a todos los oyentes, en especial a Santa Rosa de Calamuchita, y bueno, a todos aquellos que participan de este programa, y gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
Se ha escuchado la canción Puru Runas, que en idioma aymara significa hombres pluma. Este es un huayno escrito por el compositor Ramiro de la Cerda. Música andina, Puru Runas. Bueno, continuamos con el programa Caminemos Juntos. Y en el último bloque del programa del día, tenemos, podríamos decir, continuamos con las curiosidades. Una de estas es el tiempo. Y la pregunta que les planteo, es: ¿ustedes creen que alguna vez podemos viajar en el tiempo? Si me preguntara a mí mismo, diría: al nivel que están avanzando la ciencia y la tecnología hoy, diría que sí. Y más, estando tan reciente en los albores de la era de la inteligencia artificial, ¿alguien se atreve a vaticinar a dónde llegaríamos con ello o con ella en algunos años? Entonces, ¿por qué no pensar que el viaje en el tiempo puede llegar a ser una realidad y no a muy largo plazo? Bueno, a mí me parece que ha sido una incógnita que se ha planteado el ser humano desde hace mucho. Incluso hay novelas, hay películas, hay cuentos, incluso hasta hay relatos de gente que cuenta haber viajado en el tiempo, para atrás o para adelante. Pero bueno, nada de eso por lo menos está así totalmente constatado, no está eso demostrado. Sin embargo, parece que esa idea de querer viajar, de querer conocer cómo fue el pasado, cómo va a ser el futuro, ha sido un interrogante que ha movilizado muchísimo el interior de las personas. Quiere saber qué pasó antes, cómo fueron aquellas cosas misteriosas que uno no conoce y cómo será el futuro con todo lo que estamos haciendo ahora, hacia dónde nos vamos dirigiendo y cómo será ese mundo dentro de 100, 200, 500 años, 1000 años. Entonces, parece que la fantasía humana siempre ha querido demostrar o ha anhelado querer viajar en el tiempo. Pero pocos casos, podemos decir, relatos hay que sean así, digamos, realmente que se puedan creer. Acá hay uno en un artículo, porque todo esto estamos basándonos en un artículo, que dice que un piloto de la Royal Air Force en 1936 iba en su avión y dice que tuvo un problema, que bajó, tuvo que aterrizar en un aeropuerto abandonado, que él sabía que estaba abandonado, y que sin embargo al aterrizar no estaba abandonado. Había unos aviones de un estilo, de un color, de una forma que él no conocía. Parece que no se describe allí qué es lo que pasó. La cuestión es que volvió a salir y cuando volvió a su lugar de origen, se dio cuenta que ese aeropuerto seguía abandonado y que años después sería rehabilitado y que recién entonces habrían puesto en uso esos modelos de aviones que él había visto antes en ese viaje, aparentemente en el tiempo. Bueno, ¿qué es esto de cierto y qué no lo es? Bueno, queda la pregunta. Sí, cuenta que él sufrió como si fuera, cuando iba a aterrizar, como si hubiera habido una tormenta muy fuerte, que le costó controlar el aparato, que casi se estrella. Y otro de los detalles que menciona es que los uniformes que él ve en las personas que están en ese aeropuerto abandonado, que de pronto aparece lleno de gente, de aparatos, era distinto.
y constató después, en 1939 recién, que esos modelos que él había visto estaban ahí, que había sido rehabilitada la pista, que habían cambiado los uniformes tal como según él los había visto. Pero hay un detalle, él no le contó a nadie esto. Entonces no lo documentó, lo dejamos ahí. Puede ser una persona que tuvo una alucinación, puede ser una persona que ¿qué? Yo no lo sé, no me animo a juzgarlo porque si me hubiera pasado a mí, no me gustaría que me tilden de mentiroso. Pero no hay pruebas. Como no hay tantas, ocurre con tantas cosas que no podemos probar y que para nosotros son ciertas, son reales. Hay muchas novelas, muchas películas de ciencia ficción que juegan con el asunto del tiempo. Hay autores que no dicen que son de ciencia ficción, es más, pareciera que sus trabajos fueran para el futuro, en que nos dicen acabadamente que nosotros no vivimos en el presente sino en el pasado. Y lo documentan y nos muestran por qué. Y siempre estamos repitiendo los mismos errores porque estamos viviendo en el pasado de un modo que nosotros no podemos modificar hasta que logremos hacer ese cambio, pero todo empieza tratando de vivir en el futuro, en el presente, aquí y ahora, que es la manera de transformar en un futuro que nosotros todavía no conocemos. Bueno, hay mucho más para decir. Sí, yo estaba pensando también cuando se hablaba que hay hechos que los estamos catalogando también como no viaje en el tiempo, sino como una percepción de otros momentos históricos. Por ejemplo, los profetas. En la Biblia se dice que esos profetas vislumbraron cosas que iban a suceder muchos siglos después, o varios siglos después. Y hay algunos casos en la vida contemporánea que dicen gente que cuando hay un acontecimiento que va a ser difícil, doloroso, intenso, muy fuerte, es como que lo llegan a percibir antes de que ocurra. Por ejemplo, había una película que también decían que era de un hecho real, que se describía un hecho real, y era una señora que tenía una hija que percibió que en sueños que la hija iba a tener un accidente en la calle. Como esa angustia era muy intensa, muy fuerte, trató de prevenir, de preparar todas las cosas que ella había visto en el sueño para que eso no sucediera. Según el relato, esto está también en un video, nomás en internet, no es una documental, no es una cosa demostrada, sino que es el relato de lo que podría haber pasado. La cuestión es que a los días, cuando una chica está jugando en la calle, la hija de ella está jugando en la calle, hay una pelota que sale, pica sobre la calle y ella sale corriendo. Y como estaba prevenido, hay un auto que frena de golpe y no la agarra a la niña. Según esta señora, ese había sido el sueño premonitorio que había tenido y que, bueno, le ayudó a preparar las cosas para que eso no sucediera y no perdiera a su hija. En estos casos, tanto como los profetas como las premoniciones, es como si hubiera un hecho muy grande, muy intenso, muy especial que se va a producir y que uno antes lo percibe de algún modo, intuitivamente, en sueños o no sé cómo. Sería como un viaje en el tiempo o una anticipación de algo que puede ocurrir en el tiempo. Yo agregaría que nosotros, por lo menos por lo que hemos leído en alguna oportunidad, vivimos en un plano y en un tiempo lineal.
es decir, como si fuéramos hacia adelante. Por lo tanto, tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Como una línea. Exactamente. Pero es en el plano en que nosotros estamos. Si nosotros nos vamos a otro plano vibratorio, el tiempo es simple duración. Presente, pasado y futuro están en el mismo lugar y en el mismo instante. Por lo tanto, es decir, no existe ni atrás ni adelante, sino simplemente intensidad de cada una de las experiencias. Nosotros tenemos a escala muy pequeña esta evidencia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viviendo un momento de peligro, por ejemplo, estamos por ser atacados por un animal, es como si el tiempo se detuviera, ¿no es cierto? Y vivimos con una intensidad y una profundidad que es inmensa. Ahora bien, cuando estamos en un momento de deleite, por ejemplo, escuchando una música fantástica que nos encanta o viendo un paisaje que nos subyuga, es como si, y si lo estamos compartiendo con alguien más todavía, dijera, yo no quisiera que este tiempo o este momento pase nunca. Y es como si fuera una cosa tremendamente fugaz. Entonces, lo que se está viviendo en un caso y en otro es la intensidad del momento y no el tiempo cronológico. Entonces, ya en nuestra mente está ese concepto. Cuando tengamos posibilidad de ir más allá a otras dimensiones, de las cuales se habla de 11 existentes, realmente de acuerdo a la física cuántica, podemos tener la certeza que no tenemos ahora de esas posibilidades. Qué asunto, ¿eh? Sí, bastante. Muy bueno. Sí, porque entre otras cosas nosotros podemos recordar hechos como los que se comentaban recién. Hubo una señora, una tal Jane Dixon, que quiso prevenir al presidente Kennedy de que iba a ser asesinado y que tomara los recaudos. Kennedy no le hace caso, va a Dallas de todas maneras, va en un coche descubierto y ocurrió lo que ocurrió. Esta mujer sufría bastante con ese poder, digamos, no sé cómo llamarlo, esa propiedad que ella tenía, pero digamos, el alivio que ella tenía era que nunca sabía si realmente se iba a dar o no. No era infalible. En otra ocasión ella ve que el avión en que iba a viajar su marido se iba a estrellar, un avión de pasajeros. El marido, como ya sabía las facultades que tenía su señora, le hace caso. Y después el avión de todos modos se estrella. Entonces ella dice, hay cosas que no se pueden tocar en el destino. Cuando es un destino colectivo, quizás uno puede hacer un toquecito y salvar a alguien, pero lo que tiene que ocurrir va a ocurrir. Bueno, siguen los planteos. Esto está documentado, es histórico, se supone que es así. Pero con lo que se decía recién, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Este es el aquí y el ahora. Para los esoteristas, el tiempo no existe, está todo aquí y ahora. Pasado, presente y futuro en un solo factor. Otros nos dicen que cuando entramos en el tiempo cuántico estamos en todas partes, tenemos miles de posibilidades, todas verdaderas, depende de qué elija uno. Y en cuanto al viaje en el tiempo como tal, de que una persona físicamente pueda trasladarse a otra época, del pasado o del futuro, con máquina o sin máquina. Bueno, si hemos soñado con llegar a la Luna durante siglos, el ser humano soñó con llegar a la Luna y en un momento se materializó. Algo que era imposible se hizo cierto. Entonces, obviamente, no puedo vaticinar, no tengo esa facultad, pero queda abierta esa posibilidad.
Quizás sí, quizás no, quizás mañana conversemos con personas que ya no están o con algunos que vendrán y les podamos prevenir de alguna cosa, o viceversa. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya dejamos planteado el interrogante para que los oyentes sigan reflexionando y pensando y volvemos enseguida. Que nos digan qué les parece. Claro. Bueno, volvemos enseguida. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is right beyond the Thunderdome. Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion. That day is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. All the children say we don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is right beyond the Thunderdome. So what do we do in our lives? We leave only a mark. Will our story shine like a light? Or is this the dark? Is it all or nothing? We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is right beyond Thunderdome. All the children say we don't need another hero. We don't need another hero. All we want is right beyond Thunderdome. El tema escuchado lleva el título de
We Don't Need Another Hero. No necesitamos otro héroe. Cantado y compuesto por Tina Turner, la conocida cantante que nació en Brownsville, en Tennessee, Norteamérica, en noviembre de 1939 y falleció hace muy pocos días en Zúrich el 24 de mayo de 2023. Desarrolló una carrera musical por más de 50 años y se convirtió en una de las principales compositoras de rock, considerada la reina del rock, así se le ha llamado. Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger, principal cantante de la banda Rolling Stones. El tema entonces escuchado fue We Don't Need Another Hero, por la cantante Tina Turner. Queremos agradecer a nuestros oyentes y a todos aquellos que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y sugerencias. Todos esos aportes nos ayudan a organizar y a mejorar continuamente. Nos han llegado mensajes de distintos lugares de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, Norteamérica, de países de Europa, países de África, también desde Turquía y ahora tenemos amigos oyentes en Australia. A todos ellos, nuestro gran agradecimiento. Bueno, continuamos con el tema, en realidad es un tema atrapante, ¿no? El tema del tiempo. Bueno, no sé lo que están pensando los que nos están oyendo, pero quiero contar una confidencia. Sí, esto es que en nuestro camino, nuestro fundador, don Santiago, era vidente. Él tenía percepciones de acontecimientos futuros y de situaciones que podían pasar a cada uno de algunos de los integrantes que estaban cerca de él. Y una de las cosas que decía, que es interesante, dice, yo tampoco puedo asegurar de que eso pueda ser cierto o no, porque incluso, la lectura que yo puedo hacer de las cosas o de las percepciones que tengo que interpretarla exactamente al revés. Pero hay otra cosa que es interesante y que de alguna manera es casi irrefutable. Él predijo cosas que en este momento la ciencia la está recién verificando. Hay un curso que habla sobre, no me acuerdo cómo se llama el curso, Ciencia de la Vida, por ejemplo, donde habla de ciertos aspectos de la naturaleza humana, de las células, de las partículas que forman el cuerpo y que producen situaciones que todavía no tienen explicación. Pero lo notable es que ya en este momento la ciencia está indagando aspectos y está confirmando cosas que ya él había dicho hace ¿cuántos años? ¿20? ¿30? Muchos. Sí, él murió en 1936. 62. Bueno, fíjense. Así que no estamos lejos. Si lo podemos hacer con la mente, ya no muy tarde vamos a hacerlo también con el cuerpo. Sí, bueno, hay muchas cosas así también. Recuerdo otra anécdota, que esto nos la contó también una historiadora, y es que hace unos años no se sabía del antiguo Egipto algunos detalles que después se fueron descubriendo. Y don Santiago Bovicio, había conversado, hablado, incluso había escrito algunos cursos donde hablaba de la guerra de los 2 soles, se llamaba, en el antiguo Egipto. Y eso, en ese momento que él lo reveló, que él lo escribió, todavía no estaba comprobado, todavía no estaba estudiado, todavía no se hablaba de esa lucha entre Amón y Atón, esos monarcas que cada uno era
politeísta y monoteísta. Esa era la guerra de los dos soles, y que fue revelado, escrito, mucho antes de los estudios históricos. Wow. Bueno, por si acaso, quizás una forma, digamos, no sé si inteligente, porque sería dársela pero quizás una de las claves esté en vivir este instante del mejor modo posible. Cada uno tiene sus problemas, sus limitaciones, sus cosas, sus buenos momentos y sus momentos no tan buenos, pero dentro de todo eso uno puede ir eligiendo lo mejor de esa ensalada que a veces se nos hace un verdadero lío. De ese lío podemos elegir lo mejor y procurar dar la mejor respuesta. Quizás una salida distinta a la que siempre hemos dado. Probablemente, no sé si vamos a viajar al futuro, pero probablemente estemos preparando para nosotros y para los demás un futuro distinto, un futuro mejor. No nos gustan las guerras, no nos gustan un montón de cosas, no nos gustan que haya expresiones del egoísmo, pero uno ve que las tiene uno funciona dentro de esa limitación. Entonces procurar ir modificando, aunque sea en una fracción pequeña, eso que a uno no le gusta para los demás ni para uno mismo, quizás estemos trabajando, no sé si en la máquina del tiempo, pero para un futuro. Quizás no veamos nosotros los frutos, pero qué lindo sería que quienes vengan después, aunque no sepan quiénes trabajaron en eso, encuentren un mundo distinto. Bueno, sí, sigue algo más. Sí, simplemente quería despertar el interés por dos aspectos. Uno, las premoniciones y los sueños predictivos, que a veces los puede tener cualquiera, los he tenido yo también. Entonces, cuando uno sueña o tiene premoniciones, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es romper la barrera del tiempo y penetrar en esa cuarta dimensión que está más allá del estado vibratorio en el que nos encontramos habitualmente. ¿Por qué? Simplemente porque rompe los parámetros del intelecto, de la razón, ¿no es cierto?, y de nuestras creencias. Entonces podemos penetrar en esa dimensión donde el tiempo no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, sino simplemente es. Sí, posiblemente con eso sea posible decir que el pensamiento racional que tenemos, el pensamiento lineal, la mente coherente, la mente lógica, la mente deductiva, es la que nos hace ver el mundo de esa forma, el pensamiento lineal. Pero no quiere decir que haya que eliminar el pensamiento lineal, porque esa es una facultad del ser humano. Pero también podemos dejar también ese otro mundo que está fuera de lo lineal, donde la eternidad no es una sucesión de tiempo continuo, sino es un lugar donde no hay tiempo directamente, sino que está todo como detenido. Sería interesante ver esos dos aspectos, complementarlos y bueno, vivir con esas posibilidades que también nos da la vida. Bueno, hemos planteado muchas cosas aquí. Nos gustaría tener las respuestas y las sugerencias de los oyentes y los invitamos para el próximo programa aquí en Radio Flash el próximo domingo a partir de las 9 horas. Los esperamos y gracias por acompañarnos.